que para nosotros es un placer estar con ustedes. Consideramos que este es un evento supremamente valioso y ante todo reivindicar y sentirnos supremamente alegres de ese espíritu de solidaridad del pueblo brasileño con el conflicto social y armado que vive Colombia hace cerca de 50 años, ¿no? Es muy importante para nosotros poder estar en un espacio como este. Y agradecerle a todos los organizadores que tuvieron a bien invitarnos ayer a hacer unas reflexiones en torno al estado de conflicto social y armado que vive el país, y hoy pues tocar una de las actividades que se ha caracterizado durante cerca de 30 años, y es estar dedicados, como decimos en Colombia, de pies y manos a la actividad educativa. Empezaríamos por un elemento muy importante, y es bajo qué circunstancias se desarrolla la actividad educativa en nuestro país. Un elemento muy importante al respecto es señalar que la actividad educativa en Colombia está dominada, puedo decir que casi absolutamente, por las directrices del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuáles son las directrices del Banco Mundial? En primer lugar, el sistema educativo por lo menos de Colombia, es muy obsoleto. Hay que replantearlo, hay que reformularlo. En eso llevamos más o menos unas 2 décadas en dicho proceso. Y en lo fundamental, lo que plantea esas directrices es educar para trabajar. Es decir, no necesitamos tanto filósofo, no necesitamos tanto sociólogo, no necesitamos, en términos generales, que la gente piense la sociedad. Lo que necesitamos es gente muy disciplinada, técnica y tecnológicamente formada para el trabajo. Que vaya a trabajar sencillamente. Ese, digamos, es uno de los componentes centrales que caracteriza la estrategia de las transnacionales ligadas a una institución supraestatal como es el Banco Mundial. Desde luego que en Colombia este esquema se viene implementando a ritmos bastante acelerados. ¿Y qué es lo que ha ayudado a acelerar ese proceso? En primer lugar, con todo el respeto que le tengo a mi gremio, hay que hablar de mi gremio. El gremio de los maestros. Por lo menos en lo que tiene que ver con Colombia, el gremio de los maestros es un gremio gremialero. Si bien ha jugado un papel muy significativo en las luchas que se han librado en Colombia durante la década del 60, del 70, qué decir del 80. Después del 80, el gremio de los maestros ha entrado en una especie de letargo. ¿Cuáles son las características del letargo? Que tenemos un gremio de profesores dedicados a casa, carro, beca y televisora y fincas. Ese es el gremio nuestro. Un gremio que se vincula en condiciones supremamente difíciles al magisterio, pero que en la medida que van escalando de posiciones, se van aislando de su compromiso con la educación. Es lo que en otros términos se denomina una actitud eminentemente economicista. ¿Cómo voy en el negocio? ¿Cuánto me dan? ¿Qué puntos voy a obtener? Y por el otro lado, efectivamente, el régimen ha logrado amansar el magisterio colombiano, que fue combativo en su momento.
y por el otro lado el régimen político imponiendo las normas y las pautas en el Sistema Nacional de Educación colombiano. Dentro de esas normas y pautas, pues lo fundamental es quitarle cualquier carácter de derecho a la educación, el derecho a la educación, y convertirlo en un negocio, un servicio más, por el cual pues efectivamente hay que pagar económicamente. Diríamos que este es uno de los grandes elementos y de las grandes fallas del Sistema Nacional de Educación. La cuestión ha llegado a tales extremos que se fue creando una supuesta corriente pedagógica constructivista que fue llevando el sistema educativo a un nivel deplorable llamado el sistema por logros. Es decir, que nadie pierde, todos tienen que pasar. Segundo, usted no puede castigar al niño porque se traumatiza. Es decir, esos valores de el premio y el castigo son vistos como, yo no soy pedagogo, respeto mucho a los pedagogos, pero en mi país esa pedagogía laxa el libre desarrollo de la personalidad, pues ha hecho un efecto supremamente negativo, al punto que el tipo de estudiante que está llegando a las universidades es un estudiante con un nivel de formación supremamente precario. No me lo van a creer ustedes, compañeras y compañeros, pero hoy tenemos estudiantes que no tienen capacidad de armar una frase estructurada, que reaccionan frente a los cuestionamientos que hay en una clase, en un salón de clase, con monosílabos. No estructuran una frase completa. Son silenciosos, muy pegados, eso sí, a la nueva tecnología. Pero cuando se trata de ir más allá de la información, como decimos en Colombia, no da pie con bola. No hay coherencia. Puede sonar un poco negativo, pero es casi que una actitud tarzanesca. Ese es el tipo de estudiante que está llegando a las universidades. Le están quitando a la juventud la capacidad de pensar, de discernir, de debatir. Y esto combinado con la estigmatización de la juventud y de los estudiantes. El régimen político sobre el cual desarrollamos nuestra actividad es un régimen político absolutamente autoritario. Es un régimen político que considera que la mejor medida para solucionar los conflictos con el movimiento estudiantil es militarizar las universidades. Hay un proceso de militarización creciente de las universidades en Colombia, de manera desembosada, es decir, abierta, pero también los aparatos de inteligencia vienen entrando a profundidad en las universidades. Todos sabemos para qué. El control total sobre el sistema educativo tiene dos vías, la de mostrar y la oculta. El gran Leviatán funciona. Y la oculta, efectivamente, ha conducido a la criminalización del movimiento estudiantil, ha conducido, además de eso, a la desaparición selectiva de jóvenes líderes en Colombia y al asesinato. Entonces son unas condiciones supremamente complicadas en las que se desenvuelve la educación en Colombia. Por un lado, el greñalerismo de los maestros, y por el otro lado, el estudiantado
en las condiciones en que yo les estoy describiendo, pero igualmente todavía con una alta capacidad de resistencia. Un evento supremamente importante que hay en estos momentos en Colombia es el cuestionamiento a la ley de la educación, a la ley 30 de educación. El movimiento estudiantil viene levantando cabeza, está luchando sin la participación activa de sus maestros. No hay una conexión óptima entre la acción del gremio de maestros y el movimiento estudiantil colombiano. Efectivamente, el gobierno de Colombia, el actual gobierno de Colombia, de Juan Manuel Santos, un representante de lo más graneado de la oligarquía colombiana, de la burguesía colombiana, decidió hacerle una reforma a la educación. ¿En qué consistía la reforma? Pues sencillamente en profundizar la idea de la educación como servicio y no como derecho público, ¿no? Privatizar la universidad y los espacios de la educación pública, profundizar en esa política. Esto lo iba a hacer el gobierno de Santos, pero efectivamente el movimiento estudiantil colombiano se levantó masivamente, nacionalmente, y emprendió un proceso de resistencia muy interesante con nuevas metodologías de la acción pública, de la movilización masiva, entre otros el abrazo con la policía. Fue una movilización supremamente impactante donde se utilizaron nuevos métodos de acción. Al policía que está ahí con sus armas y sus cascos y toda esta parafernalia, la juventud decidió darle un abrazo. Venga, nos abrazamos. Esos métodos impactaron mucho. La juventud se volcó a las calles y se logró por esa vía frenar la intención de la privatización absoluta de la educación pública en Colombia, fundamentalmente la educación superior. Entonces, en ese proceso que se está viviendo en Colombia, tenemos un movimiento estudiantil contradictorio. Por un lado, lo que tiene que ver con la academia, las dificultades que hemos señalado, y por el otro lado, un movimiento estudiantil que se mueve, que se moviliza contra la privatización del sistema educativo. ¿A qué apunta esto? Se apunta por la vía de la privatización a encasillar la educación pública en los llamados logros y sistemas de autogestión con evaluación. ¿Qué significa esto? Pues sencillamente te vamos a dar un presupuesto. Lo más importante para los revisores es qué nivel de gestión logró hacer con ese presupuesto. Es decir, cómo lo aumentó. Si usted tuvo una buena gestión, pues nosotros le aumentamos el presupuesto al índice de inflación. No es un aumento real, ¿sí? Al índice de inflación, y ese es un estímulo para que usted continúe la actividad. Si usted hizo una mala gestión, es decir, si no hizo negocios privados como ente público, pues lo castigamos. Le dejamos el presupuesto en el mismo nivel del año que acaba de terminar. Y si va de mal en peor, es decir, no tiene capacidad autogestionaria, pues sencillamente prepárese que le vamos a cerrar la universidad. Esa es una tendencia que se ha dado en Colombia. Por ejemplo, la Universidad del Atlántico fue sometida a este proceso por bajos niveles de autogestión. Otras universidades mantienen los presupuestos en estado constante, un buen lote, y las autogestionarias pues son bien poquitas.
Entonces, por esta vía es lo que se llama en la estrategia neoliberal la aplicación de la distanasia. La distanasia es la muerte lenta. No matemos al enfermo de una, sino que lo vamos matando de a poquito. Le vamos aplicando la privatización por partes, ¿no? Eso se viene dando en todo el sistema universitario público. Entonces esa es una situación que se complementa por el criterio de educación superior. Hoy se viene formateando el Sistema Nacional de Educación de tal manera que vamos a hablar de educación básica y educación superior. Y por educación superior entendemos desde lo técnico, lo tecnológico hasta el nivel universitario. Son 3 niveles que se va a ofrecer en el mercado, o se vienen ofreciendo en el mercado ya de hecho, y pues que cada uno según sus ingresos tiene que ubicar hasta dónde puede llegar con la educación superior. Bajo las condiciones nuestras, con un nivel de pobreza bastante alto, si no estoy mal, el último dato del Departamento Nacional de Estadística nos ubica con un 47.5% de colombianos viviendo en condiciones de pobreza. La pregunta es: ¿quién puede acceder a la educación altamente mercantilizada? Como usted no puede acceder a los niveles superiores de la educación superior, confórmese con ir al tecnológico al lado de su casita, aprenda un oficio y dése por bien servido. A trabajar se ha dicho. Ese es el futuro de un amplio margen de la juventud colombiana. Y efectivamente, universidades, incluso públicas, muy importantes, muy significativas, muy emblemáticas, como la Universidad Nacional, vienen siendo objeto de ese proceso de elitización. Dicho en otros términos, la educación universitaria altamente superior va a quedar en manos de la élite, y la educación superior en los otros niveles va a ser objeto de acción por parte de los trabajadores y los sectores populares. Se está dando entonces un gran proceso de elitización de las universidades, pero con otro elemento que es clave: la cooptación ideológica de la universidad. ¿En qué consiste la cooptación ideológica de la universidad? Pues efectivamente se trata de que la universidad debe estar al servicio de los grupos monopólicos. ¿Por qué vía? Por vía de la contratación, por vía de firmar negocios de interés para el capital privado. Para que eso se desarrolle, el dueño del sector financiero colombiano, el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, uno de los grandes de las finanzas en Colombia, multimillonario, empezó a hacerle donaciones a la Universidad Nacional. Le donó un edificio inteligente. Uno diría: qué actitud tan altruista, tan filantrópica. Pues detrás de eso no hay ningún altruismo. Detrás de eso, de ese regalito, está claramente la intención de ir absorbiendo poco a poco la Universidad Nacional para ubicarla dentro del esquema de la privatización. Hasta qué punto pueda llegar el señor Luis Carlos Sarmiento todavía no es claro, pero efectivamente esos son pasos que se van dando hacia la privatización de la educación pública superior. Por la vía del negocio, efectivamente se viene deteriorando lo que en su momento se llamaba la universidad como el espíritu crítico de la sociedad.
La cosa llega a tales extremos que hay ya un formato claramente definido de lo que los profesores deben enseñar en sus clases, hecho en el Banco Mundial. Y por esa vía, pues obviamente se va deteriorando lo que hemos llamado siempre la libertad de cátedra. La libertad de cátedra se viene deteriorando. Y además de eso, al profesorado se le vienen dando estímulos a través del contrato de ciertas actividades del orden investigativo por contratación. De tal manera que ese espíritu crítico hegeliano, digamos así, que debería poseer la universidad, viene siendo transformado en cómo voy en un negocio, cuánto me toca a mí, quién nos contrata, y cada uno pone la camiseta de quien nos contrata. Entonces se viene deteriorando, o más bien, en términos de Marx, hay una subsunción del trabajo intelectual a las demandas del capital. El trabajo intelectual crítico, libre, viene siendo subsumido a las demandas que tiene el capital. Entonces yo les comento estas inquietudes como un punto de partida, en nuestra opinión, para intercambiar opiniones sobre lo que viene sucediendo. ¿Cuál es el futuro de todo esto? En el caso colombiano hay en mi opinión hay como dos posibilidades. Una posibilidad es que entremos en el reino del oscurantismo neoliberal, oscurantismo moderno, ¿cierto? Con las características más o menos que hemos señalado. Y la otra posibilidad es que en el marco de los diálogos que se vienen dando en La Habana y la perspectiva de una solución política dialogada en el país con el movimiento insurgente, se logre desarrollar una profunda reforma estructural, no solo de la educación. El sistema de salud en Colombia está en una crisis impresionante. El sector privado se robó 6 billones de pesos. Eso trasladado a dólares más o menos, ¿cuánto sería? 6 billones de pesos. Podríamos hablar de 3 billones de dólares. Las EPS privadas se robaron 3 billones de dólares. Y esta es la hora en que hay un silencio absoluto y una alcahuetería por parte del Estado con respecto a semejante robo en Colombia. Entonces son los sistemas de salud, de educación y otros servicios ciudadanos andan en una crisis absoluta. La recomposición de esto está llamando la atención, y ustedes lo saben perfectamente, de que el Estado sí sirve. La crisis en Estados Unidos, la crisis en Europa, la crisis del modelo de acumulación neoliberal ya es evidente. Eso no es ningún secreto. Pero ¿quién recurre a solucionar el conflicto al capital? El Estado. En Estados Unidos, la Reserva Federal sacó $1.2 billones para cubrirle la crisis al sector financiero. En Europa está sucediendo lo mismo. Entonces ya los teóricos de la economía, bien a la derecha, lamentablemente que decir que los economistas están más a la derecha que hacia las tendencias democráticas o de izquierda, exceptuando un personaje como Joseph Stiglitz, que se atrevió a renunciar de semejantes instituciones y declarar al Banco Mundial de mentiroso. Al FMI también le cantó la tabla por las mentiras que se vieron armando alrededor del modelo neoliberal. Entonces esa crisis viene anunciando que el Estado vuelve a ser importante. Hay una especie de retorno, dicen unos, al keynesianismo, otros que
es una nueva versión. Hay mucha teoría alrededor de eso por confirmar, pero lo cierto es que la otra opción que tiene Colombia es la democratización real de los servicios públicos y de la educación colombiana como uno de los elementos claves para el progreso de la nación, diría Adam Smith. Lo dejo ahí.